Hola a todos. Mi nombre es Lucifer. Estaba en la cima de mi carrera cuando, de repente, todo por lo que había trabajado empezó a desmoronarse. La casa que heredé de mis padres, mi refugio, mi más preciado tesoro, de pronto estaba en peligro. Siempre supe que mi suegra, Doris, y mi cuñada, Melanie, me detestaban. Odiaban el hecho de que yo tenía la vida que ellas siempre desearon. Pero jamás imaginé que serían capaces de llegar tan lejos. Todo comenzó en un frío día de otoño. Después de una larga jornada en el trabajo, solo quería llegar a casa y disfrutar una noche tranquila con Ryan, mi esposo. Pero en cuanto crucé la puerta, sentí que algo no estaba bien. El aire era denso, cargado con una tensión invisible pero sofocante. Dejé las llaves sobre la encimera y entonces lo vi. Un sobre. De esos que solo traen malas noticias. Mi corazón latía con fuerza cuando lo abrí, y las palabras en su interior casi me dejaron sin aliento. Era una carta de un abogado, acusándome de intentar vender ilegalmente la casa de mis padres. Mentiras. Todo eran mentiras, fabricadas por Doris y Melanie para arrebatarme la casa. No podía creer lo que estaba leyendo. Habían falsificado documentos, inventado historias y manipulado a la gente para hacerles creer que yo no tenía derecho sobre la propiedad. Querían quedarse con todo. Ellas pensaron que podían destruirme quitándome lo único que realmente significaba algo para mí. Durante años soporté el desprecio de Doris y las críticas constantes de Melanie. Pero esto era demasiado. Tomé aire y me obligué a mantener la calma. Entrar en pánico no resolvería nada. Sabía lo que tenía que hacer. No iba a dejar que se salieran con la suya. Pero tenía que actuar rápido, antes de que lograran arruinarme por completo. Agarré mi teléfono y marqué el número de Frank, un agente inmobiliario con el que había trabajado antes. Frank era el tipo de persona que sabía moverse en las sombras, hacer las cosas sin levantar sospechas. Justo lo que necesitaba. Frank, necesito tu ayuda, dije en cuanto respondió. ¿Qué pasa? Preguntó con voz firme y tranquila. Mi suegra y mi cuñada están tratando de robarme la casa. Falsificaron documentos y están asegurando que les pertenece. Hubo un breve silencio antes de que escuchara el sonido de su teclado. No te preocupes. Me encargaré de que esto no se salga de control. No dudé ni un segundo. Le conté todo, los documentos falsos, las amenazas de Doris y Melanie, y la urgencia de evitar que me quitaran lo que era mío. Tenía que vender la casa, y tenía que hacerlo rápido. Yo me encargo de la venta, dijo Frank con seguridad. Tú solo concéntrate en salir de ahí. Y eso fue exactamente lo que hice. Los días siguientes pasaron como un borrón. Cada hora despierto la dediqué a asegurarme de que todo estuviera listo para la venta. Mantuve un perfil bajo, evitando a Ryan lo más posible. No decía mucho desde que recibí la carta del abogado, pero yo sabía que algo no cuadraba. No podía confiar en él en ese momento. Ryan estaba demasiado cerca de Doris y Melanie, y no tenía idea de hasta dónde llegaban sus planes. La casa, que alguna vez representó todo por lo que había trabajado, se había convertido en una prisión. Cada rincón estaba lleno de recuerdos, de mis padres, de la vida que construyeron, del amor con el que me criaron. Y ahora, todo eso estaba manchado por las mentiras y la avaricia de Doris y Melanie. Ya no se sentía como un hogar. Frank cumplió su palabra. En cuestión de días, tenía un comprador listo para la propiedad. No podía creer lo rápido que se estaba moviendo todo. La oferta era buena, mucho mejor de lo que esperaba, pero yo no vendía por dinero. Vendía para recuperar el control de mi vida. La noche en que cerré la venta, sentí un extraño alivio. Nunca imaginé que algún día me iría, pero ahora que había tomado la decisión, era como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Empaqué mis cosas, solo lo esencial, y me aseguré de no dejar nada atrás que pudiera atarme a esa casa. Le envié un mensaje corto a Ryan: voy a quedarme con un amigo por un tiempo. Regresaré pronto para arreglar todo. Era mentira, por supuesto, no pensaba volver. Sabía que Doris y Melanie intentarían buscarme, pero ya me había preparado para eso. Todo estaba en marcha para comenzar de nuevo. La casa ya no era mi problema. Alguna vez fue un regalo de mis padres, pero ahora solo era un recordatorio de su traición. A la mañana siguiente, empaqué lo último que me quedaba y me fui. Eché una última mirada a la casa de mis padres, antes de subir al auto. No podía permitirme mirar atrás, no ahora.
Empezar de nuevo no fue tan fácil como lo imaginé. Las primeras semanas fueron un torbellino de incertidumbre. Me mudé a un departamento sencillo en una zona más tranquila de la ciudad. No era lujoso, pero era mío. Conseguí trabajo en una agencia de marketing, algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve el tiempo. Al principio se sintió extraño no conocer a nadie, pero pronto descubrí lo liberador que era tener mi propio espacio, mi propia vida. Tenía lo que realmente necesitaba, mi libertad, mi independencia. Pero sabía que Doris y Melanie no me dejarían ir tan fácilmente. Vendrían por mí, lo presentía. Harían lo que fuera para recuperar lo que creían que era suyo. Así que esperé. Esperé la tormenta. No tardó mucho en llegar. La primera llamada llegó un jueves por la noche, justo después de cenar. La había estado esperando, pero eso no hizo que fuera más fácil escucharla. ¿Dónde estás? La voz de Doris sonaba tensa, como un cable a punto de romperse. ¿Crees que puedes simplemente largarte con mi casa? Acabas de cometer un error enorme, y vas a pagarlo caro. Mi corazón latió con fuerza. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que estuviera tan furiosa, tan decidida. Respiré hondo antes de responder. No voy a volver. Se acabó, dije, manteniendo mi voz firme y tranquila. Intentaste quitarme algo que no era tuyo, manipulaste a la gente, falsificaste documentos e intentaste arruinar mi vida. Ya no soy parte de tus juegos. No creas que te saldrás con la tuya, escupió con veneno en la voz. Te arrepentirás de esto. Vas a desear nunca haberte ido. Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé ahí, sintiendo como la rabia y la frustración se arremolinaban dentro de mí. Había tomado mi decisión, y no iba a dejar que me arrastraran de nuevo a su desastre, pero eso no significaba que iba a dejarla salirse con la suya. Llamé a mi abogada, Sandra, la misma que me ayudó con los trámites iniciales de la venta de la casa. Era inteligente, profesional y tenía una astucia que la hacía la aliada perfecta para esta pelea. Voy a necesitar tu ayuda, le dije. Doris y Melanie me están amenazando. Dicen que van a recuperar la casa. Sandra escuchó con atención antes de responder con calma. No te preocupes, ya no tienen ningún caso, me encargaré de todo. Sandra presentó una demanda contra Doris y Melanie por fraude, falsificación de documentos e intento de robo. Era obvio que habían cruzado la línea, y yo no iba a dejar que se salieran con la suya. Iba a asegurarme de que pagaran por lo que hicieron. La batalla legal fue larga, desgastante y llena de obstáculos. Doris y Melanie intentaron de todo, contrataron abogados, falsificaron más documentos y lanzaron amenazas, pero con Sandra a mi lado, estaba más que preparada para jugar su juego. En la corte, la furia en el rostro de Doris era evidente cada vez que me veía. Siempre me había menospreciado, siempre había tratado de hacerme sentir insignificante, pero ahora, era ella quien estaba en el banquillo de los acusados. Ahora, las tornas habían cambiado. Hemos demostrado que eres una mentirosa, dijo el abogado de Doris con tono condescendiente. Esta casa nos pertenece, tenemos todo el derecho sobre ella. Sandra ni siquiera pestañeó, con una sonrisa fría. Levantó los documentos falsificados y los dejó caer sobre la mesa. ¿A esto le llamas evidencia?, preguntó con sarcasmo. Estos documentos son fraudulentos, y tú lo sabes. Mi clienta tiene todo el derecho sobre la propiedad. El juicio duró semanas, pero al final, el veredicto fue claro. Doris y Melanie fueron declaradas culpables de fraude y falsificación. Se les ordenó devolver hasta el último centavo que intentaron robar, además de pagar una fuerte multa por sus crímenes. Sentí que la justicia finalmente se había hecho, pero no iba a detenerme ahí. Después del juicio, aproveché la oportunidad para tomar el control total de la situación. Me aseguré de que todo el mundo supiera lo que habían hecho. Contacté a medios locales y compartí la historia de su traición. Intentaron defenderse, pero era demasiado tarde. Su reputación quedó hecha trizas. Al final, lo perdieron todo, su credibilidad, su orgullo, su dinero. ¿Y yo? Me alejé de las ruinas de mi pasado, más fuerte y más sabia. Empecé un nuevo capítulo en mi vida, uno donde finalmente podía vivir en mis propios términos, sin el peso de sus mentiras y su avaricia sobre mis hombros. ¿Y Ryan? Nunca volví a verlo. La casa se había ido, pero también las cadenas que me habían mantenido atada a esa vida tóxica. Había ganado. Outro. Muchas gracias por ver esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte para más contenido emocionante. ¿Qué opinas de esta historia? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría saberlo. Mantente al tanto de más historias y recuerda, nunca dejes que nadie te quite lo que es legítimamente tuyo.
Hasta la próxima. Cuídense y manténganse fuertes. Había cerrado el capítulo más oscuro de mi vida. Ahora, por fin, era libre. Me llamo Celine, tengo 25 años y estoy soltera. No tengo un trabajo de tiempo completo y, sinceramente, he sido una persona un poco hogareña desde la escuela secundaria. Fui a la escuela secundaria por un tiempo, pero finalmente la abandoné, así que solo terminé la escuela secundaria. Desde entonces, he estado viviendo con mis padres, trabajando a tiempo parcial y aceptando pequeños trabajos en línea siempre que puedo. Tengo un hermano mayor llamado Madix, que es 3 años mayor que yo. Él es todo lo que yo no soy, bueno en los deportes, popular y súper extrovertido. Nunca quiso que la gente supiera que tenía una hermana como yo. Nunca traía amigos a su casa, e incluso cuando me encontraba con él y sus amigos en algún lugar, como en la tienda de conveniencia, actuaba como si yo no estuviera allí. Al principio, me dolió, pero con el tiempo, simplemente lo acepté y dejé de preocuparme. Cuando se fue a la universidad y se mudó, fue una especie de alivio para mí. Ya no tenía que pensar en eso. Hace poco, se supo que se iba a casar. Tenía casi 28 años, así que no fue una sorpresa para nadie. Poco después, nos enteramos de que iba a traer a su prometida para que conociera a la familia y, como yo estaba en casa ese día, decidí asistir a la visita. Cuando Madix entró con nuestros padres ya sentados, pareció un poco desconcertado al verme allí. «Hola, ya estoy en casa», dijo, mirándome confuso. Su prometida entró detrás de él, toda sonriente. No pareció darse cuenta de la sorpresa de Madix y se presentó con calidez, aunque cuando me miró, me di cuenta de que le estaba preguntando en silencio a Madix, «¿Quién es?». Me quedó bastante claro que no había mencionado que tenía una hermana. «Gracias por venir», dijo mi madre, levantándose para presentarse. «Soy la madre de Madix, y este es su padre», añadió, haciendo un gesto hacia mi padre. Su prometida, Aloane, sonrió cortésmente y los saludó a ambos, aunque noté que todavía parecía desconcertada. Ninguno de mis padres dijo una palabra sobre mí. Siempre ha sido así entre nosotros. Cuando éramos más jóvenes, me comparaban constantemente con Madix y preguntaban por qué no podía ser más como él. A medida que crecimos, empeoró, me llamaban por apodos como inútil o sanguijuela. Incluso ahora, estaban felices de fingir que no existía. En un momento, mi madre se levantó para traer más bebidas. Cuando pasó a mi lado, se inclinó y susurró, «¿Por qué estás aquí? Vuelve a tu habitación». Había esperado que esta reunión fuera una oportunidad para relacionarme con mi familia en mi camino, pero parecía que solo había hecho que las cosas fueran incómodas. No podía simplemente irme, así que me quedé donde estaba. Aloane finalmente se presentó como si nada hubiera pasado. Tenía mi edad, 25 años, pero era hermosa, elegante y tenía un aire a su alrededor que me hacía sentir fuera de lugar. Madix parecía irritado, probablemente deseando que yo no estuviera allí. Le presentó a nuestros padres, pero era como si yo ni siquiera estuviera en la habitación. Una vez que la conversación pasó de los planes de boda, todos comenzaron a relajarse y a charlar de manera informal, excepto que Madix seguía sin reconocerme. Entonces Madix finalmente habló. «Entonces, ¿qué haces, Celine?», preguntó, mirándome por primera vez. Antes de que pudiera responder, él rápidamente interrumpió. «Espera, Aloane, no necesitas hablar con ella». Aloane parecía sorprendida, y yo también, pero antes de que pudiera decir algo, mi madre agregó, «Sí, no te molestes, no vale la pena». «Sí, no pierdas tu tiempo», intervino mi padre. «Ella es solo un pariente de sangre, nada más». Fue como si algo dentro de mí se rompiera cuando escuché esas palabras. Una extraña. Debería haberlo sabido. Entonces me di cuenta de que cualquier esperanza de acercarme a ellos había sido una tontería desde el principio. El resto de la reunión continuó como si yo no estuviera allí. Poco después, mi hermano y Aloane se casaron. Empezaron a construir una casa juntos y no tardaron en terminarla. Mi hermano tenía un buen trabajo en una empresa conocida y, aunque todavía era joven, ganaba un sueldo decente. Aloane ya había dejado su trabajo y se estaba preparando para ser ama de casa. Cuando terminaron la casa, recibimos una invitación a una fiesta de inauguración. Sería un evento pequeño, solo asistirían algunos parientes de Aloane y algunos colegas de mi hermano. El tiempo vuela,
dijo mi madre cuando llegó la invitación. Tenemos que comprarles un regalo para la nueva casa. No es que necesitemos nada elegante, somos familia, dijo mi padre, hojeando la invitación con indiferencia. Fue entonces cuando noté algo, solo los nombres de mis padres estaban en la invitación. El mío no se mencionaba en absoluto. Mi madre también lo notó, pero trató de disimularlo. Celine también viene, ¿verdad?, preguntó. Pero no me importó. Después de la forma en que me trataron, estaba claro que no era bienvenida. No, está bien, no necesito ir, respondí. No, tú vienes, insistió mi madre. Me aseguraré de que así sea. Así que terminé yendo. El día de la fiesta, comenzó a llover de repente. Mis padres y yo tomamos un taxi hacia la nueva casa de Maddox. Cuando llegamos, mis padres inmediatamente saltaron del taxi y corrieron hacia la entrada sin esperarme. Paga el taxi, dijo mi madre antes de irse a toda prisa con mi padre, dejándome a mí para que me ocupara del conductor. Después de pagar, corrí hacia la casa, empapándome bajo la lluvia. Cuando finalmente llegué a la puerta principal, Aloane la abrió y me miró confundida. ¿Quién eres?, preguntó. Me tomó un momento darme cuenta de que probablemente no me recordaba de nuestro último encuentro. Soy Celine, la hermana de Maddox, dije, sonriendo torpemente. Oh, dijo, su expresión se volvió fría. La que abandonó la escuela secundaria, ¿verdad? No te invitamos. La parásito que vive de sus padres. Aloane dijo esas palabras casualmente con una sonrisa en su rostro. Justo en ese momento, mi hermano regresó después de mostrarle a alguien el interior y me vio. Frunció el ceño con disgusto. ¿Por qué estás aquí?, murmuró. Aloane se volvió hacia él, su voz firme. Oye Maddox, te dije que no la invitaras. ¿Por qué está aquí? Yo tampoco lo sé, mi hermano se encogió de hombros, luciendo molesto. Estaba claro que mi hermano no me había querido allí en primer lugar, y ahora la actitud de Aloane había cambiado por completo una vez que supo quién era yo. En cierto modo, ella era incluso peor que mi hermano y mis padres. Dudé y pregunté en voz baja, ¿habría sido mejor si no hubiera venido? Sí, no eres nadie. Alguien como tú que ni siquiera terminó la escuela secundaria no cuenta como si tuviera educación, ¿verdad? Mi hermano se burló. Aloane asintió y agregó, ¿podrías irte de la propiedad rápidamente? Ella se puso de su lado sin dudarlo, su expresión tranquila nunca vaciló. Era inquietante lo serena que estaba mientras decía cosas tan crueles. Entendido, respondí, dándome la vuelta de inmediato. En este punto, el taxi que habíamos tomado se había ido hace tiempo, y como la casa no estaba en la calle principal, sabía que sería difícil conseguir otro. No tenía paraguas, así que no tuve más remedio que caminar, empapándome bajo la lluvia torrencial. Mientras me alejaba, todavía podía escuchar a Aloane riendo detrás de mí. Finalmente, regresé a casa, empapada de pies a cabeza. Mis padres llegaron más tarde, luciendo como si se lo hubieran pasado muy bien. Apenas me miraron antes de que mi madre preguntara, ¿por qué te fuiste tan de repente? ¿Ni siquiera pudiste llamar a un taxi para que volviera? Eres tan inútil. Lo siento, mentí. De repente me dolió el estómago. Mi madre se burló. ¿Así que te marchaste solo para eso? No tienes remedio. Asegúrate de dar el regalo más tarde, después de todo eres un adulto, espetó. Mi padre también intervino, actuando como si yo fuera el culpable. Había traído un regalo para la fiesta, pero en medio del caos, me fui sin dárselo. Quería enviarlo por correo, pero no sabía la dirección de mi hermano. Pensé en preguntar. Mis padres, pero las cosas estaban tensas, así que decidí enviarle un mensaje a mi hermano directamente. Quiero enviar un regalo. ¿Puedes decirme tu dirección? Le escribí. Su respuesta llegó rápidamente, no doy mi dirección a extraños. Suspiré, mirando mi teléfono. ¿Era así como se sentía? ¿Disfrutaba de dominarme, incluso cuando no había nadie más cerca? No se trataba solo de que no quisiera presentarme a otras personas, se trataba de que me trataba como si yo no perteneciera a su vida en absoluto. Empecé a preguntarme si no era solo mi hermano el que enviaba esos mensajes. Tal vez Aloane también los escribía, riéndose mientras ambos se burlaban de mí,
De cualquier manera, no tenía sentido. Dejé de enviar el regalo. Su fiesta de inauguración de la casa, mi hermano y su esposa, nada de eso importaba ya. Ese fue el momento en que decidí que era hora de irme de casa para siempre. Me di cuenta de que no había forma de que pudiera arreglar las cosas con mi familia y era hora de vivir mi propia vida. No tenía un trabajo estable, pero había ahorrado lo suficiente de mi trabajo a tiempo parcial para alquilar un pequeño apartamento. No era mucho, pero era suficiente para llegar a fin de mes. Decidí probar a transmitir videos en mi tiempo libre. Siempre había disfrutado de ver transmisiones como pasatiempo y tenía un don para detectar tendencias entre los streams populares y descubrir cómo aumentar las vistas. Cuando comencé a transmitir yo mismo, despegó más rápido de lo esperado. En unos pocos meses, estaba ganando decenas de miles de dólares, más que suficiente para cubrir mis gastos. A medida que el dinero crecía, decidí invertir lo que no necesitaba para la vida diaria. Esas inversiones dieron sus frutos y pronto pude iniciar un pequeño negocio de importación y venta de productos. Finalmente estaba ocupado de una manera que me parecía significativa y, por una vez, era verdaderamente feliz. No tenía a nadie respirándome en la nuca, quejándose de cómo pasaba el tiempo. La vida era buena. Entonces, de repente, unos meses después, recibí una llamada telefónica de mis padres. No habíamos hablado desde que me fui de casa. Necesitamos tu ayuda con Maddox, dijo mi madre sin rodeos. ¿Por qué?, pregunté, genuinamente curiosa. ¿Qué podría haberle pasado a mi hermano, que acababa de construir una casa nueva y parecía tener todo en orden? Mis padres dudaron antes de explicarme. Resultó que después de mudarse a la nueva casa, mi hermano había comenzado a organizar muchas fiestas, relacionándose con todo tipo de personas, sus jefes, clientes y amigos de Aloane. Uno de esos conocidos le presentó una gran oportunidad de inversión. Ansioso por ganar más dinero rápidamente, mi hermano aprovechó la oportunidad y terminó perdiendo una cantidad significativa de dinero. Me quedé atónito. Mi hermano tenía un buen trabajo, si hubiera seguido trabajando y viviendo de manera sensata, nada de esto habría sucedido. ¿Quién lo convenció de invertir?, pregunté. Fue uno de los amigos de Aloane, respondió mi madre. Pero no es una estafa. ¿Cuánto necesita?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta sería mala. La cifra que me dieron mis padres era impactante, una cantidad que ningún empleado regular podría pagar fácilmente. Mi corazón se hundió cuando hice la siguiente pregunta, temiendo la respuesta. ¿También invirtieron?, pregunté lentamente. Después de una pausa, mis padres admitieron que sí. Habían caído en la misma trampa. No puedo reunir esa cantidad de dinero, dije rotundamente. Lo siento. Intenté terminar la llamada, pero la voz de mi madre me detuvo. Somos tu verdadera familia. Tienes que ayudarnos en momentos como este. Familia. ¿Real? Era un poco tarde para eso. Lo siento, pero estoy ocupada. Además, ¿no soy una extraña para ti?, dije antes de colgar. De alguna manera, descubrieron dónde trabajaba y, poco después, aparecieron en la oficina de mi empresa. Estaba en medio de una reunión de negocios cuando entró mi secretaria. Señora, hay invitados aquí para usted. Dicen que son su familia. ¿Qué? Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Rápidamente me disculpé con mi socia comercial y salí al área de recepción. Allí, de pie, estaban mi cuñada embarazada Aloane, mi hermano y mis padres. Maddox miró alrededor de mi oficina, sonriendo. Entonces, diriges una empresa, ¿eh? Es mucho más pequeña que el lugar donde trabajo. Fingí no conocerlos. ¿Quién eres?, pregunté con un tono frío. El temperamento de mi hermano se encendió. ¿Qué pasa con esa actitud? Antes de que pudiera decir más, mi madre dio un paso adelante. Ya hemos hablado de esto antes. Necesitamos tu ayuda. Tú diriges una empresa, así que puedes permitirte ayudarnos, ¿no?, preguntó como si les debiera el dinero. Sí, estamos pasando por un momento difícil. Aloane está a punto de dar a luz y el bebé necesita cuidados especiales. Por favor, Celine, intervinieron mi padre y Aloane, actuando como si fuera mi responsabilidad arreglarlo todo. Los empleados pasaban por allí,
mirando la escena con expresión preocupada en sus rostros. Necesitaba deshacerme de ellos, y rápido. Por favor, vete, dije con firmeza. Estás causando una escena. La cara de mi hermano se puso roja de ira. ¿Qué? ¿Somos un alboroto? ¿Hemos venido hasta aquí y así es como tratas a tu familia? Gritó, llamando la atención de los empleados que pasaban por allí. Se detuvieron y vieron cómo se desarrollaba la conmoción. Sin ningún pudor, mi hermano empezó a armar un escándalo. ¿Todos saben que esta chica abandonó la escuela secundaria? Era una reclusa, una sanguijuela total. Estaba claro que estaba tratando de humillarme delante de todos, pensando que eso me obligaría a darle el dinero que quería. Pero la reacción que obtuvo no fue la que esperaba. Uno de los empleados habló. Lo sabemos. Todo el mundo sabe sobre los antecedentes de la presidenta. Yo también. Ella ha contratado a muchos de nosotros que hemos estado en situaciones similares. ¿Hay algún problema con eso? Mi hermano, que estaba acostumbrado a tratar solo con personas con un buen nivel educativo y de altos ingresos, fue tomado por sorpresa. Tartamudeó, Antes de que pudiera recuperarse, mi padre intervino. ¿Qué empresa más patética? Solo un montón de fracasados, escupió, tratando de respaldar a mi hermano. Exactamente, agregó mi hermano. Cualquier empresa que trabaje con un lugar como este tampoco puede ser buena, gritó. En ese momento, el presidente de la empresa con la que me había reunido salió de la habitación, claramente había oído el alboroto. Cuando mi hermano lo vio, su rostro se puso pálido. Inmediatamente bajó la mirada, luciendo incómodo. ¿Qué pasa?, preguntó a Loane, confundida por el repentino cambio de actitud de mi hermano. Idiota, no digas mi nombre, le susurró mi hermano, pero era demasiado tarde. Maddox, eres tú. El presidente de la empresa se acercó a mi hermano, reconociéndolo de inmediato. Eres el tipo que siempre se salta los plazos, ¿verdad? El señor Long, el gerente de división, trabajamos mucho con su empresa. Mi hermano sudaba la gota gorda ahora, completamente sorprendido. Eso es, yo. El presidente le dio una sonrisa fría. Entonces supongo que no soy memorable ya que esta no es una empresa decente, ¿verdad? Mi hermano se quedó helado, completamente sin palabras. Mis padres y Aloane, que habían estado tan confiados hace un momento, se quedaron en silencio, dándose cuenta del problema en el que estaban metidos. Me volví hacia el presidente y le pedí disculpas. Lamento mucho haberte hecho perder el tiempo. Me aseguraré de que se vayan. Hizo un gesto con la mano. No te preocupes, tengo tiempo hoy, así que si quieres terminar de hablar con tu familia, no me importa esperar. No son mi familia, dije, mirando a mis padres, mi hermano y a Loane. Son desconocidos para mí. Después de eso, mis padres, mi hermano y Aloane fueron escoltados silenciosamente fuera del edificio para discutir. No pude evitar preguntarme cómo se enteraron de mi empresa en primer lugar, así que investigué un poco y descubrí la verdad. Aloane había estado detrás de todo. Resultó que Aloane tenía un amigo que siempre estaba al día con las oportunidades de inversión y las noticias de negocios. Este amigo había notado que una joven de unos 20 años estaba ganando reconocimiento como una exitosa comerciante y dueña de un negocio. Cuando Aloane vio una foto de esta mujer en los medios, se dio cuenta, para su sorpresa, de que era yo, la misma persona a la que había descartado como una fracasada y una desertora de los estudios. Había compartido el descubrimiento con mi hermano y mis padres, y todos ellos conspiraron para pedirme dinero. Como no respondía a sus llamadas y no había respondido a su solicitud inicial, decidieron enfrentarse a mí en mi lugar de trabajo. Los había tratado como extraños durante mucho tiempo, y esto solo consolidó mi decisión de cortar lazos con ellos para siempre. Pero algo en Aloane todavía me molestaba, así que la investigué un poco más. Fue entonces cuando descubrí una verdad aún más oscura. El amigo de Aloane, el que estuvo involucrado en la inversión fallida, era su exnovio, y resultó que todavía estaban involucrados. Aún más impactante es que el niño que Aloane llevaba dentro no era de mi hermano, era de su exnovio. Cuando mi hermano se enteró, quedó desolado. Todo en su vida había sido una mentira. Aloane no solo le había estado engañando, sino que también había estado sacando dinero de varios otros hombres, todo bajo la influencia de su exnovio. Como era de esperar,
mi hermano y Aloane acabaron divorciándose. Aloane fue detenida junto con su ex, pero, por desgracia, no se recuperará nada del dinero que robaron en un futuro próximo. Después del incidente en mi empresa, las cosas empeoraron aún más para mi hermano. Su reputación en el trabajo se vio afectada y, finalmente, lo transfirieron a un puesto sin futuro. Frustrado y avergonzado, dimitió. No podía manejar el lío financiero en el que se encontraba y el estrés solo empeoró las cosas para él. Mientras tanto, mi padre también tuvo problemas en el trabajo. Su jefe lo había oído perder los estribos con un subcontratista y, tras investigar su comportamiento, descubrieron que tenía la costumbre de hacer comentarios despectivos sobre personas que no se habían graduado en escuelas prestigiosas. Lo despidieron poco después. Al final, tanto mi hermano como mi padre perdieron sus trabajos. Sin ingresos, mi supuesta familia todavía intenta ponerse en contacto conmigo, rogándome que los deje mudarse conmigo. Pero les he dejado claro que no tengo intención de volver a dejarlos entrar en mi vida. Incluso les prohibí la entrada al edificio de mi empresa para que no pudieran volver a aparecer y causar problemas. A pesar de todo lo que ha pasado, siguen diciendo cosas como, somos familia, ¿verdad? Pero mi respuesta siempre es la misma, no os conozco. Sois unos desconocidos para mí. Y esa es la única respuesta que recibirán de mí, pase lo que pase.